Economía cósmica y próximamente el libro de los Millennials, que nos va a contar de qué se trata, pero habíamos cerrado el bloque anterior con una historia sobre los japoneses, que hablábamos de cómo ellos se quejaban cuando en realidad la economía estaba media baja. ¿Ellos qué hacían? O sea, la huelga en Japón, a contramano de aquí, es en lugar de frenar y no trabajar, es trabajar y producir el doble. O sea, y esto genera un problema en las empresas porque tienen más costos de producción, tienen que almacenar, y es una lógica la economía. Exacto, y esta era una metáfora que estaba usando para decir cómo nosotros trascender el capitalismo como forma de creencia que nos lleva a acumular, a competir con los demás y a estar en nuestro ombligo, en este individuo separado. Bueno, una forma es como los japoneses, en lugar de frenar y quejarme, huelga, que no me gusta, en lugar de huelga, de que estoy enojado con los demás porque son todos egoístas, todos consumistas, al revés, me pongo más dadivoso, más generoso, y esa es una forma de protestar contra el capitalismo de manera constructiva. Porque además me hace bien, libero oxitocina, me conecto a las hormonas de la felicidad, incluso con la serotonina. La serotonina, que es de las que más escasean, tiene que ver cuando uno hace lo que ama y cuando uno es reconocido por los demás. Entonces también protestar contra el capitalismo con esta forma de competitiva, de acumulación, de consumo y de banalidad que vimos, es un poco ser yo, primero el que da el paso de la generosidad, del dar, de compartir mi tiempo. Incluso con gestos, recordemos, no hace falta que vayas a Calcuta, como decía la Madre Teresa, sino empezar a dar a tus seres que te rodean, a tus amigos, a empezar a visitar más a tus amigos, a dar tu tiempo. Eso es un gesto ya de dar, un 5% de tu tiempo para cambiar el 100% de la vida de alguien, como dicen Julian Weich y Andy Freire, ¿no? Julian Weich, hablamos del conductor también. Es el conductor, sí, que está muy abocado a causas sociales también. Una persona con mucha sensibilidad. Una persona con mucha sensibilidad y muy graciosa aparte. Sí. Bien, contanos un poco de qué se va a tratar este libro maravilloso y qué son los Millennials. ¿No lo digo bien? Los Millennials, sí. Los Millennials. Millennials tiene que ver con una generación que hemos nacido en la década del 80 y los 90. Es decir, más o menos hay distintos cortes, entre 1980 y el 95, es el corte que prefiero tomar. Algunos lo llevan hasta el año 2000, otros dicen que es del 80, 82 hasta el 91. Bueno, entre todas esas mediciones prefiero tomar la del 80 al 95. Y se habla de cohortes generacionales, ¿no? A esta generación del 80 al 95 se la llama generación Y, porque continuó con la generación X, que es la generación del 65 al 80, que hoy tienen más o menos de 38 a 50 y algo de años, ¿no? Entonces, como surgió la generación X por un escritor que la nombró y quedó ese nombre, luego de los 80, la generación que ahora está entrando, que ya entró al mercado laboral, dijeron, bueno, generación Y. Pero también pusieron nombre Millennials porque es la generación que nace en un milenio y se inserta en el mundo en el otro milenio, o sea, luego del 2000, cuando tiene más o menos 20 años. Muy correcto, digamos. Exacto. Y es una generación que tiene muchas características que están llamando la atención a las empresas. No solo que somos el 50% del mercado laboral, sino que y además del 2018 vamos a ser la primer fuerza de consumo, por lo cual ya todas las publicidades están dirigidas a la generación millennial. Es la generación más numerosa de la historia, porque son en estos 15 años, una generación que tiene hoy de 22 a 37 años, está comprendido el 25 o 26% de la población mundial. Casi el 30% de los latinoamericanos. Por decirte, si en Argentina somos 44 millones, cerca de 15 millones son millennials. En China, 400 millones de chinos son millennials. Wow. Más que toda la fuerza laboral de Estados Unidos y Europa juntos. Entonces, más allá de que tiene un peso demográfico interesante, es de todos los cohortes generacionales la más poblada. Además, es la generación con más títulos académicos de la historia. En porcentaje, cerca de un 20% tiene título universitario, contra un 12% de la generación X, que era la anterior. Entonces, datos como estos otorgan una característica especial. También es una generación con alto índice de desocupación. Por ejemplo, en España, la desocupación en los millennials o en los jóvenes es cerca del 40%. Mientras que el índice general es mucho menor.
Entonces hay muchas cuestiones por las cuales interesa. Y también interesa entender a los millennials, porque siendo la mitad del mercado laboral, están replanteando el comportamiento de todas las empresas. Eso es lo que te iba a preguntar, porque antes de que llegaras contaba que ibas a hablar de este tema y contaba que era la generación que menos le interesaba estar detrás de un mostrador o detrás de una oficina. Exacto. Es una generación, dentro de las características, pongamos en contexto, ha nacido en un contexto de mucha libertad. Esto hace que también ha nacido en el contexto de que ya no se espera que te jubiles en la empresa, de que un trabajo es para toda la vida. Ha nacido en torno a determinados discursos en un mundo determinado, por lo cual lleva a que en las encuestas vemos que es una generación que no dura más de 2 años en un empleo sin renunciar. Y en algunos casos, en ciudades muy grandes, se da el récord de que se cambia de 2 o 3 empleos por año en esta generación, lo cual es muy novedoso y genera también un problema en las empresas, porque cómo retengo a estos jóvenes malcriados, mimados, o sea, estos jóvenes que no les pusieron límite a sus padres, que no les gusta la cara del jefe y renuncian, o renuncian también. Los motivos de renuncias de los millennials son muy innovadores y creativos. Antes alguien renunciaba porque iba a un mejor puesto de trabajo. Ahora un millennial te renuncia porque está aburrido, por ejemplo. Claro. Porque está aburrido. Porque no. Yo quiero preguntarle detrás de la pecera acá, Sebastián, ¿usted es un millennial? ¿En qué año nació? ¿En los 80? ¿89? Ah, recontra millennial. Millennial hasta la maceta. O sea que usted dice que Seba se me puede llegar a renunciar de acá por aburrimiento. Y sí, si no está motivado... Tiene que estar motivado. Tiene que estar motivado. ¿Lo motivan acá en 4 vías? ¿Está hace más de 2 años? No, todavía no. Va a cumplir 2. Ah, bueno, está todavía dentro de la estadística. Porque dentro de los 2 años, dentro de las encuestas... Quiero que me pongan comunicación con Sebastián. Bueno, mira, vos, este libro que estoy escribiendo me estoy basando en encuestas, no es mi opinión meramente de los millennials, que voy a hacer un análisis personal también. Pero, por ejemplo, en encuestas como Goldman Sachs, con cerca de 10.000 millennials de diferentes países, y acá también algo interesante, que los millennials son globales, es parecido al comportamiento de un millennial de Corea del Sur, el de uno de Argentina o de México, con pequeñas variantes culturales, pero es la primera generación global, que se comporta de manera parecida en los países que son más o menos occidentales, con democracias, y donde funciona el capitalismo de algún modo, ¿no? Es una generación producto de Occidente. Bueno, y es una generación súper estudiada por las empresas de hoy. Exacto. Y los, ¿cómo se llaman? Los que estudian. Las agencias de recursos humanos. Sí, ¿y por qué están estudiando tanto? Porque está generando una bisagra de comportamiento. Lo que venía con la generación X de más o menos, todavía se mantenía la estructura vertical en las empresas, el gerente con su super oficina, con su super secretaria y el subgerente, claro. Se notaba como una verticalidad incluso en la misma arquitectura de las oficinas. Hasta la generación X eso continuó digamos la búsqueda de la estabilidad laboral, o sea, el preservar el empleo, así no te gusta el trato con el jefe, es el jefe. O sea, con los millennials se rompe, es una ruptura de la verticalidad, del liderazgo también, o sea, del jefe que me da órdenes solamente porque es jefe, no. Si es una persona que abusa de su autoridad, ese millennial no va a durar mucho en esa empresa. Entonces muchos, por ahí, te estoy nombrando muchas cuestiones que salen en las encuestas. Por ejemplo, esto de que una gran conclusión es que un millennial no dura más de 2 años en una empresa que no cumpla una de las siguientes 2 condiciones. Que lo asciendan en el salario por lo menos, o si no, que lo motiven con, digamos, nuevos desafíos laborales, porque lo cambian de puesto, porque lo mueven a un puesto superior, o algo. Si alguna de estas 2 condiciones no sucede, y si además no tiene feedback, o sea, más o menos está aburrido, es probable que renuncie, si es millennial. Si es generación X o baby boomer, no. Baby boomer es anterior a la generación X. Entonces la novedad es que los millennials exigen un nivel de complejidad mayor a los recursos humanos de las empresas, lo cual es una buena noticia, pero es una mala noticia para los que tienen empresas y no tienen estas cuestiones, ¿no? Claro. Entonces como que vamos a ver empresas más enchapadas a la antigua, que no pueden retener millennials, y empresas más innovadoras, que están haciendo, están escuchando estas encuestas, están diciendo, vamos a hacer esto.
Seguramente las empresas más innovadoras y las que más hoy sepan tratar a estas nuevas generaciones son las de tecnología. Exactamente. Básicamente. Si vos preguntás en las encuestas cuáles son las empresas favoritas para trabajar a los millennials, sale número 1 Amazon, 2 Google, 3 Facebook. YouTube. Bueno, están ahí. Entonces son las empresas más con mejores climas laborales para un millennial. Son todas, como son en las oficinas, horizontales, no hay divisiones, no se nota quién es gerente, quién es alterno, nada. Hay salas de juegos, hay lugares, hay amenities, lugares para que vos puedas, esto que hace un millennial, tiene mezclada su vida con el trabajo, algo que no ocurría antes. Y además tiene un poco esto de que estábamos hablando antes, necesita como esa motivación de poder relacionarse con el otro, ¿no? Exacto, Quizás algo que tiene el millennial es muy del coworking, el co-living, esto que se está poniendo de moda es muy millennial, que es decir, no me gusta la oficina para mí solo, no, quiero una mesa y que esté al lado tomando mate, café con el de al lado. Y desde un millennial raso hasta un gerente, es así, de la generación millennial. Y esto está replanteando la arquitectura de las oficinas. Y por eso, ¿cómo son estas empresas? Son parecidas a Google, a Facebook y a estas creativas y tecnológicas, que son realmente, Facebook es creado por un millennial, Mark Zuckerberg. ¿Sabes que yo ayer estuve en un cumpleaños, no importa cuál, pero estuve en un cumpleaños y hablaba con una chica que conocí ahí, con una pareja de amigos, ellos, y esta chica me decía que era abogada, y es de esta generación, por la edad. Y le digo, ¿y te encanta tu profesión? Y sí, me dice, pero ya me está aburriendo porque... Ya me está aburriendo. El estudio jurídico, no se resuelve nada. La verdad que cada vez me pagan poco, me pagan menos. Listo. La verdad que yo estoy... Ahora me decís, ¿qué me compro? ¿Un libro de cocina? ¿Un libro de algo jurídico? Y me compro un libro de cocina. Ahora me gusta cocinar para mis amigas. Les vendo comida. Yo me parece que voy a terminar cambiando de profesión. Eso es muy millennial. Ahora, no sé, al final tendría que haber sido chef. Yo me quedé, dije, tremenda carrera, trabajar en un estudio, se está aburriendo. Digo, es esto, ¿no? Eso es muy millennial. Historias como esa, muy divertidas, hay muchísimas. Por eso te cuento que el libro Millennials que estoy escribiendo tiene historias de 36 millennials de Latinoamérica y Europa. Va a ser en español el libro. Y porque a medida que voy ilustrando con las encuestas, para no hacer tan frío el libro, voy a irme echando con historias humorísticas reales, ¿no? De personas que me ceden su historia. Y bueno, y también voy a irme echando mi propia historia, porque también hay que decir, el autor del libro es millennial. Entonces va a haber cierto elemento de parcialidad. Pero también de innovación, porque hasta ahora todo lo que se habla de millennials son escritos por personas de otras generaciones. Entonces este es un libro de millennials escrito por un millennial, pero también apoyado en encuestas, para no decir esto es una mera opinión, ¿no? Claro. Entonces, bueno, el otro día contaba al aire tu historia un poco con... Cuando vino, perdón, Ignacio Ascensión contaba que vos eras un personaje de esos que estaba estudiando contador, economía, y un día se deprimió y dijo, esto no me gusta, quiero hacer otra cosa, y se puso a escribir. Lo mismo le pasó a Ascensión, bueno, le pasó a Martín Lucero, uno de nuestros compañeros de la productora, músico, que un día dijo, no, yo abogado esto, no, es músico. Ya lo traía igual. Yo creo que muchos, puede ser que muchos ¿cómo? Millennials, no sé por qué no me sale. De milenio, pero millennials. También quizás se los ha inducido a estudiar una cosa que no les gustaba y quizás ahí es donde cambia. Bueno, en realidad, siempre, ¿sabes? Igual. Eso pero pasó siempre. Otras generaciones no sé si se animaban a cambiar. Exactamente, ahí está el punto. Porque, mira, y con mi mamá... Dijo, me hubiese gustado ser... ¿Sabes lo que está aprendiendo la generación millennial? Porque estamos siendo muy criticados, es como que la generación anterior andaba en fitito y a nosotros nos regalan un Ferrari. Resulta que queremos usar y apretamos el acelerador y nos chocamos en la primer curva. Sí. Entonces, ¿qué es ese Ferrari? Es el nivel de libertad que tenemos. Sí. Gracias a las democracias liberales y gracias a las generaciones anteriores que han conquistado derechos y han ampliado las libertades civiles. Entonces nosotros somos hijos de la historia, somos hijos de los que vienen atrás y realmente que han conquistado un nivel de libertad que ellos no la pueden disfrutar porque psicológicamente han sido educados en el obedecer a tal punto que hoy generaciones que ya tienen de 40 años, 50, 60 para arriba, viviendo en la misma sociedad que un millennial,
deciden de otro modo sus vidas, no se animan a decidir tanto como lo hace un millennial. El millennial, ay, quiero estudiar abogacía, no, voy a ser astronauta, no, me voy a hacer bailarín. Es decir, este nivel de amplitud de abanico que tiene un millennial, psicológica, no la tienen las generaciones anteriores porque han nacido en otro momento histórico. Por ende, es de esperarse que no entiendan la psiquis de un millennial. Ahora, ¿qué hace el millennial con este Ferrari? Está en este momento torpe, chocándose contra acá, contra allá. ¿Será que va a sentar cabeza? Esta es la pregunta, ¿no? ¿O van a ser unos eternos adolescentes, unos Peter Pan, como nos dicen, los que nunca envejecen, ¿no? Sí. Y yo creo que la naturaleza tiende a evolucionar, o sea que yo creo que en algún momento vamos a sentar cabeza, me incluyo. Van a hacer un mundo mejor. Y en algo vamos a descubrir algo de esta tan libertad que tenemos. Tan libertad en todos los niveles, hasta decirte me hago travesti, me cambio el nombre, me vuelvo Mariana. Mira, vos sabés lo que me enteré, pero no son millennials. ¿Viste los directores de Matrix? Los hermanos Wachowski. Sí. Ahora son las hermanas Wachowski. Son transexuales. No te puedo creer. Sí, y bueno, realmente, y es tanta la libertad que tenemos en Occidente, lo cual debemos reconocer, ¿no? O sea, no solo tenemos el capitalismo que nos hace mal, pero hemos conquistado un nivel de libertad que realmente no lo han conquistado otras culturas. Y eso es lo positivo. Ahora, ¿qué hacemos con tanta libertad? Y acá estamos los millennials como punta del iceberg. Somos la generación que más explora esa libertad, pero sin llegar a algo concreto. Y esa es nuestra oscuridad. Es decir, estamos como sin norte, ¿no? Y ese es el gran punto que también es parte de las conclusiones del libro, ya anticipo algo, de cómo realmente comprometernos con algo a largo plazo, ¿no? Y eso es importante para los millennials, pero también para todo eso Occidente. Van contentos algunos padres. Exacto, sí. Ese es un poco, lo único que necesitamos los millennials es un norte. Es un norte con el cual comprometernos. Claro, porque en el resto somos un Ferrari. Que tiene que ver comprometerse con una sociedad también, con el compartir y con este dar. Justamente, exacto. O sea, no es me aburro y me voy y dejo todo inconcluso. Exacto. Hablando de lo inconcluso, viste que el otro día hablaba con un diputado de la provincia y bueno, hablábamos de esto de que tiene que ver con los 4 años de gestión. Me fui y de pronto viene otro y tiene que proseguir con lo que yo hacía, pero como es de otro partido, entonces no lo hago otra cosa, bueno. Y vos hablaste mucho tiempo en algunos talleres y demás, no sé si seguís con el proyecto o como millennial te fuiste. Como millennial. De política consciente. Sí, sigo. Yo soy millennial constante, en eso soy de excepción. Bueno, política consciente. Cuando decís política consciente, ¿qué es lo que estás queriendo decirnos? Martín Traverso, estoy hablando con el escritor de Economía Cósmica y Economía Consciente y el próximo libro que nos estaba contando de la nueva generación millennial. Y política consciente es abrir un espacio de conversación en la sociedad que no existe. Es decir, un espacio que no se da en los partidos y no se da en el Estado tampoco, porque el Estado termina siendo siempre copado por un partido que ganó las elecciones. Llámese kirchnerismo, llámese Cambiemos. Entonces es un espacio no neutral para dialogar. General, aparte algunos ganan por descarte, porque capaz que no querías votar el que está, pero no tenías otra opción. Exacto, entonces, más allá de la simpatía de cada uno, el ámbito del Estado no es un ámbito de discusión de ideas más allá de los partidos, sino que siempre está teñido de el partido, más allá de lo más abierto que sea al diálogo, el gobierno de turno, como el actual, que lo elogio, que es un gobierno que dialoga más. Ahora, pero política consciente aspira a ser un espacio suprapartidario, donde cada uno deje su partido al costadito y pueda abrir la cabeza a dialogar de ideas. Es como una especie de útero de ideas, ¿no? De qué podemos hacer para mejorar todos como ciudadanos, perdón, sí, toma, por la congestión. Todos como ciudadanos y en el lugar en que cada uno está. Es eso de política consciente, un útero de ideas. Útero de ideas, me gustó la palabra. Es un útero de ideas donde puedo quizás no tener nada que ver con la política y de pronto participo de los grupos. Exacto, sí, la idea es que personas de distintos ámbitos, no necesariamente que ocupen un rol político en la sociedad, sino entendiendo que todos somos políticos. O sea, vos haciendo este programa de radio, yo escribiendo un libro, ¿cómo se llama? Sebastián haciendo de operador allí. Entonces todos ocupamos un lugar de influencia en la sociedad, todos, hasta el kiosquero de la esquina te está influenciando. Exacto. Todos ejercemos el poder.
¿no? Y la idea de estos grupos que vos estás presenciando y sos parte, ¿significa que van a ser proyectos para presentar en algún momento? Sí. La idea es, digamos, que surjan dentro de esas ideas que puedan ser propuestas de leyes, propuestas de gestiones, propuestas a implementarse, ¿no? ¿Y se las llevarían a algún partido? Al que esté disponible. O sea, la idea es que política consciente es más allá de los partidos. Okay. Pero también que uno, así como decimos, vos podés tener tu religión, puede ser judía, puede ser católica, musulmana, atea, es decir, pero vamos a un lugar, vamos a hablar de espiritualidad, pero más allá de las religiones, en un lugar común, ¿no? Entonces esto sería hablar qué podemos hacer para mejorar nuestro sistema democrático, nuestra convivencia en sociedad política, más allá de nuestras ideologías. Y la mejor idea la implementamos, no importa de quién venga. O sea, la proponemos, esta idea la propone Política Consciente, o desde Política Consciente apoyamos tal idea, ¿no? Entonces es un espacio para eso, y también para limar asperezas. Es un espacio donde pedimos, para que se genere un diálogo amistoso, dejar afuera el ataque personal. O sea, las denuncias de corrupción y el ataque personal decimos que podemos dejar afuera, porque eso puede ser una vía por el periodismo y por la justicia. Entonces, porque si no, es como, vamos a poner en la familia, queremos tener un buen diálogo y empieza, porque vos me sacaste esto, porque vos me... Sí. No, vamos a dejar un lado, podemos hacer una mediación de conflictos en algo especial, pero para gestionar el útero de ideas necesitamos tener gesto de caballería, de amistad, de dejar las denuncias de corrupción y los ataques ad hominem, es decir, a la persona, afuera. Eso pedimos como un código, ¿no? O sea, como un código para poder charlar de lo importante. Y de exacto. Gente que pueden ser nuevas ideas y no generarnos, que eso se ocupe la justicia y se ocupe el periodismo. O sea, exactamente, no decimos que no está bueno, sí, es muy bueno denunciar la corrupción y erradicarla, y sí puedes proponer, hacer propuestas de cómo mejorar el sistema que tenemos, electoral o democrático, para evadir la corrupción, para erradicarla, pero no señalar a personas en concreto en el espacio de Política Consciente. Eso es lo que decimos. No es un espacio para denunciar a personas, sino para proponer ideas para mejorar. Perfecto. Si quieres saber más sobre Martín Traverso, podés entrar a martintraverso.org. En este momento estamos transmitiendo para Canal 5 Santa Fe, c5sf.com, y también a través de YouTube. Estamos en vivo transmitiendo en Canal 5 SF, y por supuesto me estás escuchando del otro lado en la radio. Soy Eliana Fresa y hasta las 12 estoy en vivo. Me despido entonces. Muchísimas gracias, Martín Traverso, por estar acá en nuestro programa, y por supuesto te invito a que vuelvas cada vez que tengas obviamente algo para... Y espero volver sin congestión como hoy, pero con gestión y todo, aquí estoy. Un espacio donde, bueno, vas a contarnos muchísimas más cosas, y si no, también te esperamos cuando saque el libro. Cuando saques el libro, obviamente. Primicia de una. Bueno, muchísimas gracias entonces por estar del otro lado. Seguimos acá hasta las 12, un poquito de música del otro lado, Sebastián, y enseguida volvemos.